Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el último día de la Semana de Educación Financiera 2021. Les doy la bienvenida al taller virtual Herramientas de Empleabilidad, cómo buscar y prepararse para la entrevista de trabajo. El día de hoy nos acompaña la licenciada en Administración de Empresas, Griselda Arévalo. Ella es parte del staff de la UTRGV y de la STC. Bienvenida, Gris. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Como bien mencionaba Zureika, mi nombre es Griselda y colaboro con UTRGV y el colegio STC. Y el día de hoy vamos a tener una sesión virtual muy interesante que, como bien comentaban, es acerca de cuestiones de finanzas, pero también es acerca de cuestiones de trabajo. Entonces, un placer estar aquí con ustedes. Les repito, mi nombre es Griselda. Voy a empezar a compartir mi presentación que está en diapositivas. Permítanme un momento, por favor. Gracias. Ok, aquí está. Ok, perfecto. Entonces, la sesión que vamos a tener el día de hoy es taller virtual, herramientas de empleabilidad. Y la pregunta aquí dice, ¿cómo buscar y prepararse para una entrevista de trabajo? Esta pregunta que es clave aquí, ¿cómo busco y cómo me preparo para estar listo para una entrevista de trabajo? Y en esta parte, y cuando nos hacemos esta pregunta, sabemos que hoy en día el proceso de buscar empleo puede ser un reto para muchas personas. ¿Por qué puede ser un reto? Porque los empleadores cada vez piden más capacidades en las personas, el ambiente laboral, el mercado laboral cada vez exige que las personas o la persona que se quiere postular tenga ciertas capacidades, aptitudes, ciertas cosas que lo van a hacer que se determine si es o no apto para el puesto para el que se está postulando. Entonces, en esta parte nosotros como postulantes tenemos que estar a la altura del empleo que queremos buscar. Entonces, vamos a empezar con este interrogante, ¿cómo buscar y prepararme para una entrevista de trabajo? Y aquí vamos a tener ciertos objetivos que sería cómo buscar empleo. Vamos a contestar esa pregunta. Vamos a contestar la pregunta, ¿qué es un resumen y por qué lo necesito? Vamos a decir antes, durante y después de una entrevista. Vamos a aprender a prepararnos para una entrevista exitosa. También vamos a contestar esta pregunta y decir, aprenda a responder preguntas comunes que se hacen en las entrevistas. Y por último, vamos a estar analizando y viendo qué hacer y qué no hacer en una entrevista. Y esto es muy importante, qué hacer y qué no hacer durante una entrevista. Ok, esos son los puntos que vamos a estar analizando y vamos a desglosar. Ok, y en primera instancia decía y mencionaba el primer punto, ¿cómo y dónde buscar empleo? ¿Cómo empiezo? Sé que necesito un empleo, sé que tengo ganas de empezar a trabajar, sé que puedo aportar mucho a una compañía, pero ¿por dónde empiezo? Y aquí entra un tema muy importante y es el tema del Internet que se ha vuelto y es un aliado a nuestro favor porque afortunadamente hoy en día tenemos esa facilidad y esa herramienta. Es decir, existen herramientas en Internet, existen páginas donde nosotros podemos buscar trabajo. ¿Cuáles son estas páginas? Por mencionar algunos ejemplos, workintexas.com nos ofrece esta facilidad de nosotros al momento de ingresar, ver cuáles son los trabajos disponibles. Una vez que nosotros nos registramos, nos permite crear un perfil, nos permite crear un resumen y nos va guiando paso a paso. Entonces, una vez que nosotros tenemos definido en qué ámbito yo quiero trabajar, podemos ingresar al Internet y buscar, hacer clic en este enlace. Otra herramienta muy oportuna y que ayuda mucho es esta de Indeed.com. Es una herramienta que, al igual que Work in Texas, permite que la persona se registre, cree un perfil y le permite también crear un resumen que a su vez es de mucha ayuda. Ese resumen lo puede imprimir. Al momento que uno mete la información en este tipo de páginas, puede meter o
postularse y poner la información del teléfono, del número de celular a donde uno quiera que le estén mandando alertas. Es decir, yo me registro, yo creo un perfil de acuerdo al trabajo, al empleo que yo ando buscando, en qué rama, en qué ámbito yo quiero trabajar, y la página le ofrece la facilidad de que le envíe alertas, ya sea por correo electrónico o a su celular, alertas de trabajos que se están postulando, trabajos que están abiertos, posiciones que están abiertas para el tipo de perfil que usted creó en esa página. Es de mucha ayuda, es una herramienta muy útil y muy usada hoy en día y que está al alcance de nosotros en cualquier momento, en una computadora, en un celular, podemos andar en el día moviéndonos de un lugar a otro y tenemos la facilidad de que estoy en contacto con la bolsa de trabajo que me va a ofrecer el que yo pueda conseguir una entrevista. Otra de las páginas muy buenas es Workforce Solution, que Workforce Solution, no sé, aquí en Texas, aquí en el Valle, ofrece la facilidad incluso de ir a las oficinas. Workforce Solution tiene oficinas en McAllen, tiene oficinas en Edinburgh y tiene oficinas en Westlaco. Y al igual ofrece trabajo, ofrece una bolsa de trabajo amplia donde uno puede registrarse. Workforce Solution tiene un plus que es te capacitan, si tú necesitas ayuda o capacitación en ciertas áreas, Workforce Solution te dice, ok, ¿en qué quieres trabajar? No, yo quiero trabajar en el rama de la industria. Ok, ellos te ofrecen la capacitación. En cierto tiempo tú puedes sacar una certificación porque trabajan aunados con el colegio y tú puedes obtener esa facilidad. Entonces ellos te abren un mundo de oportunidades. Y si se dan cuenta en esta parte donde digo cómo y dónde busco empleo, existen herramientas, existen herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer este proceso más fácil y que al final de cuentas tengamos éxito. Existen también las ferias de empleo, que son otra de las herramientas muy oportunas. Y esta herramienta en las ferias de empleo que nosotros la podemos ver publicadas en las noticias locales, hablan mucho sobre las ferias de empleo, nos da la facilidad de ir y hablar con el posible empleador porque es una interacción, es decir, tú vas a las ferias de empleo y hay un conjunto de empresas que están ofreciendo diferentes tipos de trabajos y uno puede ir a interactuar con ellos y ver si qué es lo que ofrecen, decir me conviene, no me conviene, me agrada, me llama la atención. Y aquí en esta parte de ferias de empleo se recomienda que uno lleve ya un resumen establecido, que uno lleve ya copias de su resumen en caso de decir, hay una empresa que me llama la atención, ok, aquí está mi resumen y lo dejo. Es una muy buena oportunidad, al igual que las bolsas de empleo donde uno se registra online y de esa manera ellos pueden contactarnos en caso de tomar acción y decir, me interesa esta persona, creo que puede encajar en el puesto. Cuando uno está registrado en una bolsa de trabajo, es decir, uno pone su información en el internet, uno crea su perfil, uno crea un resumen en el internet y esa información se queda guardada y es así como ellos, en dado caso que les interese nuestras capacidades, nuestra experiencia laboral, es así como ellos podrían tomar esa información de ahí. Pero sí, si se dan cuenta, en todas tenemos que tener la acción de habernos registrado previamente, ¿ok? Entonces, estos son herramientas que tenemos al alcance. Cualquier persona hoy en día tiene acceso al internet y eso ayuda mucho. Y en el caso de que no tuvieran acceso a internet, podrían ir a las oficinas como Workforce Solution, que son oficinas locales y ahí les pueden ayudar también. Ok, pero hablamos en este punto o mencioné mucho anteriormente el término de un resumen. Bueno, ¿qué es un resumen? Aquí en Estados Unidos, para que tú puedas conseguir un empleo, se requiere que hagas un documento al cual le decimos resumen. ¿Qué es ese documento? ¿De qué trata o qué es? Básicamente es un documento utilizado y creado por una persona para presentar sus antecedentes, sus habilidades y logros. ¿Qué hace este documento? Bueno, este documento nos ayuda o le ayudará a usted a plasmar sus experiencias laborales, académicas más destacadas para conseguir un puesto de trabajo. Es muy importante un buen resumen elaborado, hecho bien, le da la oportunidad a usted de obtener una entrevista de trabajo, le da mayor posibilidades de obtener una entrevista de trabajo. Vamos a poner que el resumen es la primera
oportunidad o es la primera impresión que usted le va a dar al empleador acerca de sus capacidades y aptitudes, y tiene que ser una muy buena impresión. Recordemos que cuando se abre una oportunidad de empleo, no solamente nosotros estamos aplicando, habrá muchas personas más que están aplicando también o se están postulando para la misma posición, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso es muy importante que un resumen esté bien hecho y bien creado, porque es nuestra carta de presentación. Entonces, en esta parte, ¿por qué si yo quiero decir, por qué yo necesito un resumen? ¿Por qué me dice que yo debo crearlo y lo debo de hacer bien hecho? ¿Por qué? Porque como les mencionaba, va a haber otras personas que también están aplicando para la misma posición. Y lo que queremos con un buen resumen bien hecho es captar la atención del empleador. Es decir, sé que el empleador no me está viendo físicamente, sé que el empleador no me conoce, sé que el empleador a lo mejor tiene preguntas sobre mí, pero un buen resumen es plasmar lo mejor de mí en el área laboral, mis experiencias, mis estudios, mis capacidades, mis aptitudes que yo puedo aportar a esa compañía. Desde este momento, si yo elaboro un buen resumen, el empleador puedo captar la atención de él y de esta manera lograr o tener la oportunidad de que tome mi información y me dé la oportunidad de una entrevista. Entonces, captar la información del empleador es importante y es lo primero por lo cual tendríamos que empezar. ¿Cómo yo logro que tomen mi resumen? Bueno, bien hecho, bien establecido y teniendo en cuenta que es mi carta de presentación. Entonces, otra de las razones por las cuales necesito un resumen, ¿por qué? Porque proporciono al empleador información sobre mí. Es decir, ellos tienen una idea general de quién es la persona que está postulándose para el trabajo. Si bien es cierto, no se conocen, pero sí tiene una idea general. Entonces, eso le da al empleador una idea de pensar, ok, esta persona creo puede tener las aptitudes y las capacidades antes de que se llegue a la entrevista. De esa manera le estoy dando al empleador la información. Otro punto es que dice, es probable que los empleadores hablen con candidatos que cuentan con un resumen. ¿Por qué? Una persona que elabora este documento, al momento que lo hace y lo manda a la compañía, habla mucho de quién es decir, de manera profesional se está proyectando. Una persona que cuenta con un resumen da una impresión de profesionalismo, que es lo que andamos buscando aquí. ¿Por qué? Los empleadores buscan ciertas aptitudes, ciertas capacidades en las personas. ¿Cuáles son estas aptitudes, esas cualidades que busca un empleador? Bueno, son muchas, pero por decir algunas de ellas es que la persona la persona que se está postulando tenga buena comunicación, tenga capacidad de trabajar en equipo. No solamente requieren que tenga experiencia laboral, sino que tenga ciertas cualidades que lo hagan capaz de obtener una posición para la que se está postulando. Que sea productivo es otra de las cualidades que busca el empleador. Capacidad de análisis, capacidad para desarrollar nuevas ideas e innovar. Entonces, los empleadores están requiriendo esas capacidades y un resumen le va a ayudar a que usted le dé al empleador esa idea de manera general antes de llegar a la entrevista. Entonces, es de suma importancia que usted cuente con un resumen antes de estar ahí. Ahora bien, una vez que se ha hecho el resumen, ¿verdad? Y que yo logro captar la atención de mi empleador y logran tomar de esa base de datos o impreso mi resumen y logro que me digan, ok, te vamos a programar una cita. Me programan la cita, ya logré un paso muy grande, es que me escogieran dentro de los otros candidatos. Ya estoy programado para una entrevista y le dicen, tiene la entrevista para tal día, a tal fecha, tal hora. Una vez que esto pasa, entra otro proceso que le llamamos antes, durante y después de la entrevista. ¿Qué pasa en este momento? Uno ya sabe que tiene la entrevista programada para tal fecha.
Uno tiene que prepararse previamente para ese gran paso, porque sabemos que es un reto, ¿verdad? Porque al igual que yo voy a ir a la entrevista, van a haber otros candidatos que de igual manera se van a presentar a la entrevista. Entonces viene el segundo reto, que es demostrar que yo soy la persona correcta para ese puesto y que tengo la experiencia, que tengo las habilidades para estar en esa compañía y que puedo aportar mucho a la compañía. Ahora, ¿cómo logro esto? Antes de la entrevista se recomienda que usted haga una previa investigación, es decir, investigue, aprenda todo lo posible sobre la empresa previamente. Es decir, ¿a qué me refiero con que investigue a la compañía? Es qué tan grande es la empresa, qué hace la compañía, qué sabe del puesto. Y aquí en esta parte de qué tan grande es la empresa, me refiero a que si usted investiga en el Internet, es decir, es una empresa pequeña, es una empresa mediana o es un corporativo grande, ¿qué hace? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el servicio que vende? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el ramo? ¿Es industrial? ¿Es comercial? ¿Es administrativo? Que sepa lo más que pueda acerca de su posible empleador. Es decir, ¿qué puedo yo comunicarle o darle a conocer a mi entrevistador o la persona que me va a entrevistar como plus de que yo sé de qué estoy hablando o yo sé qué compañía me va a contratar? Entonces, entre más hagamos esto, es decir, cuanto más sepa sobre la empresa y el trabajo que desea realizar, más impresionará al empleador con el hecho de que se ha tomado el tiempo para aprender sobre la empresa y considerarla un lugar en el que le gustaría trabajar. Y esto es clave. Antes de ir a una entrevista, investigue qué compañía es. ¿Dónde podemos hacer esto? En el Internet podemos meternos al sitio oficial de la compañía, podemos investigar en las redes sociales. La mayor parte de las compañías tienen redes sociales, Facebook, Instagram, conocer un poco acerca de esa compañía. Entonces, vuelvo a repetir, el Internet es nuestro aliado en este tipo de situaciones. Una vez que nosotros investiguemos a qué se dedica la compañía y tengamos toda la información, vamos a demostrar a nuestro entrevistador, vamos a decir, me interesa trabajar, me importa tu compañía porque previamente ya hice esta investigación, y eso de alguna manera va a causar una impresión, va a causar un decir, oh, le interesa el trabajo, sabe quiénes somos. Entonces es muy importante y se recomienda que se haga esto. ¿Por qué se recomienda? Porque recordemos que la entrevista es como una calle de dos sentidos. Es decir, el empleador quiere saber sobre usted y usted también quiere saber sobre su posible empleador. También recuerde que una persona preparada para una entrevista se distingue de la competencia. ¿Y por qué competencia? Porque el área laboral hoy en día está más competitivo que nunca y nosotros tenemos que estar a la altura del desafío, a la altura de la posición que queremos lograr. Y esto nos va a dar las herramientas para estarlo. Si nos preparamos, si le ponemos interés a una posición, a un trabajo, el porcentaje de éxito es mucho más alto. Entonces, tomemos en cuenta eso. Ahora, durante la entrevista, ya investigué a qué se dedica la compañía, ya tengo información abundante de lo que la compañía hace, ya tengo todo registrado. Ahora, durante la entrevista, es decir, ya estoy ahí, ya llegué a mi entrevista, hay ciertas preguntas que son muy comunes que un empleador le va a hacer a usted. ¿Cuáles son esos tipos de preguntas? La pregunta clásica o la pregunta que siempre se hace o es, cuéntame sobre ti. Le van a preguntar, cuéntame sobre ti. Y en esta parte de cuéntame sobre ti, se están refiriendo no a qué se dedica, qué hace en su tiempo libre o cuál es su hobby, si tiene mascotas, no tiene mascotas. No, no, no. Esa parte no le interesa al empleador. Lo que el empleador está tratando de comunicarle es cuando le pregunta, cuéntame sobre ti, háblame sobre ti, se está refiriendo a que le diga cuál es su experiencia laboral, cuál es su educación, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus aptitudes, qué es lo que usted podría aportar a la compañía. Y en este caso se recomienda que usted hable y empiece diciendo
¿Qué es algún logro que usted haya tenido? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, podría decir, bueno, comencé mi carrera como practicante comercial hace 2 años en X compañía, desarrollé reportes de ventas, investigación de precios y limpieza de datos de manera mensual, algo que usted haya hecho como experiencia laboral. También se vale que cuente sus logros, que diga algo en lo que usted haya desarrollado y haya creado un plus en la empresa. Es muy importante que hable sobre usted y sus logros, que la compañía vea que usted tiene algo que ofrecer para ellos. Y en esta parte sí se pide que sea breve, que no divague tanto, sino que sea claro en lo que va a decir, pero que cuente y diga lo que realmente interesa, como sus logros de manera resumida. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que usted puede encajar en ese puesto o por qué usted es la persona correcta para ese puesto? Entonces, acuérdese, cuando le digan, cuéntame sobre ti, háblame sobre ti, se están refiriendo a que les diga su experiencia laboral y su educación, cuál es la educación que usted tiene para ofrecer a la compañía y que pueda desarrollar o que encaje bien en la compañía. Ahora, le podrán hacer preguntas también como, ¿por qué quiere este trabajo? Es una de las preguntas también clásicas en una entrevista. ¿Por qué quiere este trabajo? Y ahí puede usted contestar tales preguntas como, bueno, porque quiero asumir nuevas oportunidades o porque mis expectativas han cambiado y este puesto se adapta más a ellas. Preguntas, respuestas positivas, es decir, algo que la empresa vea, que el entrevistador vea de manera positiva. Entonces, siempre tenemos que buscar respuestas positivas, sonreír ante una entrevista también. Yo sé que a veces podemos tener nervios y se vale tener nervios. Lo importante sería aquí no demostrar los nervios. Entonces, la sonrisa, una cosa que se recomienda es, por ejemplo, si vas a estar, estás hablando con el entrevistador, siempre mantener contacto visual, mantener contacto visual directamente con el entrevistador sin exagerar, obviamente, ¿verdad? Sin estar demasiado directo a sus ojos, de vez en cuando voltear hacia abajo, si llevas algún libro, alguna nota o algo en tus manos y estás sentado, de vez en cuando voltear hacia abajo y mirar y volver a regresar la mirada hacia el entrevistador. Entonces, son tips que se pueden usar o implementar, pero siempre con una actitud positiva, siempre sonriendo, siempre dando lo mejor de uno, porque recuerde que está en una prueba, digamos así, es un reto, pero de que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Ahora, también le pueden hacer preguntas como, hábleme de su último supervisor o hábleme de las personas con las que trabajaba anteriormente. Y en esta parte uno siempre tiene que sacar lo positivo, es decir, si usted tenía excelente, buena comunicación con su anterior supervisor o con las personas con las que laboraba, vale la pena decir, trabajábamos en equipo, me comunicaba bien con ellos, todo lo que sea positivo porque es lo que ellos van a estar buscando. Acuérdense que no nada más le interesa la parte de que usted tenga la educación y el conocimiento, sino la parte donde las cualidades que usted tiene y una de las partes importantes que un empleador busca es que tenga la capacidad de trabajar en equipo. Y esto es básico y es muy importante. La comunicación, el trabajar en equipo te abre puertas y vale la pena mencionarlo. Ahora, bien, hay un punto en la entrevista donde nosotros tenemos que tener cuidado y es esta parte donde dice qué hacer y qué no hacer en las entrevistas. Y ojo, mucho cuidado porque sabemos que estamos ante una prueba y estamos vendiendo nuestras capacidades, estamos vendiendo nuestras aptitudes y tenemos que considerar que hay cosas que no podemos expresar, sino las cosas positivas se expresan, las cosas negativas no se mencionan y hay cosas que no se deben hacer en una entrevista si queremos tener éxito. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son las cosas positivas que se deben de hacer? Una de las cosas que debemos hacer es vestirnos apropiadamente, vístete apropiadamente. Como los hombres deben usar camisa con cuello, pantalones, zapatos, vestir limpios, obviamente, y una chaqueta y corbata si fuese el caso o fuese necesario. Las mujeres, en el caso de las mujeres, deben usar blusa, falda, pantalón, vestido
Y zapatos limpios, el cabello estar bien peinado, porque la primera impresión es la que cuenta. Cuando nosotros estamos ante un empleador, ¿cuánto no hemos escuchado esta parte donde dicen la primera impresión es lo que cuenta? Y esto es muy cierto. Una persona bien vestida, una persona limpia, una persona que refleje un profesionalismo, tiene una mayor oportunidad de tener éxito en una entrevista y nosotros tenemos que cuidar esos detalles. ¿Qué no hacer? Esa es en la parte de hacer, es vístase apropiadamente. Lo opuesto o otra cosa sería llegar tarde. Por favor, no llegue tarde a una entrevista. Si yo ya sé que tengo que estar a la 1 p.m. en esa entrevista, yo me programo previamente y hago todo lo imposible, lo posible por estar ahí afuera, en el lobby, en el área de la oficina, 15 minutos antes, de 10 a 15 minutos antes. Lo recomendable son 15 minutos antes. Tenemos que programarnos y estar ahí, porque llegar tarde da muy mala impresión. No podemos llegar 5 minutos antes o decir, aquí estoy, discúlpenme, llegué tarde. No. Tenemos que llegar temprano, ser profesionales. Esto habla mucho de nosotros. Llegar 15 minutos antes a la entrevista. ¿Ok? Ahora, otra parte que dice qué hacer y qué no hacer durante la entrevista, mantener una buena postura corporal. Esto es también básico, es decir, cómo me siento, ¿verdad? Si uno se va a sentar en una silla, mantenga la espalda recta, no encorvada, póngase cómodo, pero también al mismo tiempo conservando en todo momento durante la entrevista una posición corporal correcta. Y también se recomienda en esta parte de no hacer en la entrevista es no hagan preguntas que giren en torno a usted. Por ejemplo, este tipo de preguntas de cuántos días de enfermedad proporcionas, cuánto tiempo de vacaciones tengo, qué tal aumentos o bonificaciones. En esta parte de la entrevista, que es casi siempre al final, el entrevistador le va a preguntar, ¿tiene alguna pregunta a usted? Y aquí se pide que no haga este tipo de preguntas, no en esta parte de la entrevista. Posteriormente, cuando ya le hagan a usted una oferta de trabajo o de empleo, si fuese el caso que todo salió bien, lo van a volver a citar, obviamente, y es ahí donde usted ya va a poder hacer este tipo de preguntas, pero no durante la entrevista. No se recomienda. Se recomienda que sí hagamos preguntas, pero no este tipo. Ahora, una vez que usted ya terminó la entrevista, ya salió de ahí, ya acabó, le dijeron muchas gracias. ¿Se vale hacer preguntas? Sí, vuelvo al tema este de hacer preguntas. Sí podemos hacer preguntas. ¿Cuáles son estos tipos de preguntas? Bueno, puedo preguntar cuándo van a tomar la decisión respecto a esta entrevista y ellos le harán saber si 2, 3 semanas, una semana, ellos se lo van a estar comunicando porque se vale hacer preguntas. Pero una vez que uno termina la entrevista, se recomienda que uno se evalúe, que uno haga la autoevaluación. Y es decir, aquí yo me pregunto y digo, ¿qué hice bien durante mi entrevista? ¿Qué hice bien? ¿En qué estuve bien? En lo cual yo digo, bien, lo hice muy bien, estoy orgulloso de mí. También se vale decir qué errores cometí, en qué fallé en esta entrevista, porque sabemos que cada entrevista es totalmente diferente. Entonces se vale decir qué errores cometí, qué puedo mejorar. La próxima vez, qué puedo hacer diferente que hice en esta entrevista, siento que me faltó hacer algo mejor, ¿qué puedo hacer la próxima vez para mejorar esto? ¿Con qué preguntas tuve dificultades? Todo esto nos va a ayudar a nosotros a analizar qué podemos hacer mejor en la siguiente entrevista. ¿Por qué digo esto? Porque, ojo, el que usted haya obtenido una entrevista no le garantiza que se vaya a quedar con el puesto, porque depende de muchos factores, de su personalidad, de cómo usted se venda, de cómo usted actúe, de cómo usted responda. Hay muchas cuestiones implicadas. El hecho de que usted haya alcanzado una entrevista no garantiza que tenga el puesto. Y es aquí donde vale la pena autoevaluarse para que la siguiente entrevista salga mucho mejor. Y al final de la entrevista, después también ambas partes tienen que estar felices, es decir, tiene que haber una conexión y que sea algo recíproco. Usted se tiene que sentir a gusto con el entrevistador se tendría que sentir a gusto con usted, que haya esa conexión.
Y en esta parte es donde se dice que ambos deben de estar felices, ¿verdad? Porque al final de cuentas, él busca a una persona que cubra la vacante que está ofreciendo y usted está interesado en cubrir esa vacante. Ambos deben de estar felices. Hágale saber cuando ya cuando ya se terminó la entrevista, hágale saber al entrevistador que está interesado en trabajar con ellos, que le gustaría formar parte de su equipo. ¿Cómo hace esto? Bueno, aquí en esta parte donde dice, no espere, actúe. Una vez que usted ya terminó una entrevista, una vez que ya usted hizo la autoevaluación de qué hice bien, qué puedo hacer mejor para la próxima vez, vale la pena enviar una nota de agradecimiento después de la entrevista. Vale la pena decirle al empleador muchas gracias por su tiempo, gracias por el tiempo que se tomó, gracias por atenderme. Esto es un tip que se recomienda y hace verlo a usted interesado en el trabajo. Si a usted le interesa mucho la posición, el hacer este tipo de acciones habla mucho de usted. Entonces, por lo mismo, dice aquí, siga buscando trabajo. ¿Por qué dice esta parte, siga buscando trabajo? Porque no nos garantiza que nos vayamos a quedar con el puesto. Si todo sale bien, ¿verdad? Si todo sale bien, bienvenido. Le ofrecen, le hacen la participación de bienvenido a la compañía, lo vuelven a citar para que tengan una conversación amena y hablar sobre otro nivel de la entrevista, pero si no fuese el caso, uno tiene que seguirse preparando y seguir buscando oportunidades. Pero cuando uno se prepara, conclusión, el tiempo que uno dedique a prepararse para una entrevista lo acercará más a una oferta de trabajo y depende de la personalidad y la forma en la que se presenta. Eso podría ser la clave para tener éxito. Entonces, el mercado laboral hoy en día sí es competitivo y nosotros tenemos que estar a la altura de esa competencia, pero teniendo las herramientas necesarias y preparándonos sobre todo, definitivamente podemos tener éxito en cualquier oportunidad que se nos presente y podemos tener éxito en conseguir ese trabajo, ese empleo que deseamos. Lo único es que tenemos que seguir ciertos pasos previamente, tanto antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. En general, esta parte de herramientas de empleabilidad es acerca de este tema de cómo estar preparados, cómo empiezo a conseguir trabajo y cómo logro tener éxito para conseguir el empleo que requiero o que sueño o que me gustaría obtener. Si usted sigue estos pasos, si usted toma esto como guía, le puedo asegurar, no le garantizo, pero le puedo asegurar que tiene muchas probabilidades de tener éxito en una entrevista. Y a esta presentación sería todo, fue corta, pero yo espero que ayude a aquellas personas que están empezando con este proceso o que tienen la idea de empezar a buscar un empleo. Espero que se queden con lo bueno. Y yo creo que por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy disponible. ¿Miss Zureika tiene alguna pregunta? Listo, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí la escucho muy bien. Gracias. Te comentaba, de momento no tenemos alguna pregunta del público, pero no sé si me puedas apoyar nuevamente con repasando nuevamente los tips generales de cómo contestar las preguntas durante la entrevista. Creo que es un tema muy importante en este taller. Claro que sí, perfecto. Gracias. Es de suma importancia cómo contesto las preguntas. Primero, tengo que ser positivo, tengo que estar con esa sonrisa, tengo que ser positivo, tengo que sentirme a gusto. Si bien mencionaba, se vale sentir nervios, lo importante es no reflejarlos. Contestar preguntas como cómo encaja su experiencia en esta posición son claves porque lo que anda buscando el entrevistador es que usted se exprese y venda las capacidades que usted tiene. Es decir, yo siento, podrían decir, tengo entendido que para esta posición ocupan ciertas capacidades y si es una posición, digamos, gerente de marketing, ¿verdad? Si el empleador está buscando un gerente de marketing y usted previamente tuvo la experiencia específicamente en ese ramo,
usted tiene más posibilidades porque ya ha estado en esa posición específica de decir en qué podría usted ayudar y hacer mejor o dar para la compañía. Es ahí donde entra, donde usted puede contar sus logros y decir, yo desarrollé un programa donde tenía que hacer en Excel un proceso que duraba 1 hora, yo lo desarrollé y al final del mes, con este programa que yo desarrollé, al final del mes nos ahorramos, no sé, 2 horas. Esta parte, cuando usted cuenta sus logros en la pregunta de cómo encaja su experiencia en esta posición, esta parte le va a ayudar al empleador a decir, ok, entonces tiene algo que aportar para nosotros. Si tiene la iniciativa y la creatividad, creo que va a encajar muy bien en esta posición. Entonces, contar nuestros logros es parte de vender cómo nosotros vamos a desarrollar oportunidades en la compañía. Entonces, siempre sea honesto también, eso es muy básico, uno tiene que ser honesto, es decir, no venda más de lo que no puede. Es decir, si yo tengo esta capacidad, soy honesto y digo, sabes que yo puedo ofrecer esto a la compañía porque tengo mi experiencia, tengo la capacidad, pero no, si el puesto requiere una experiencia, no podemos ofrecer más de lo que yo a lo mejor no tengo experiencia, sobre todo técnica. Sea honesto, las personas, el entrevistador, el empleador, valida y requiere que las personas sean honestas y eso también le abre puertas, el ser honesto en todo momento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, mi Zureika? Oye, una preguntísima también, creo que es algo muy interesante, no sé si nos pudieras dar tu opinión acerca de cómo debe ir una fotografía en un currículum. Bueno, una fotografía depende mucho, honestamente, plasmada en el resumen, yo honestamente no lo practico o no recomiendo que pongamos una fotografía. Yo sé que en el ámbito, a lo mejor en México, utilizamos mucho el plasmar una fotografía o mandar una fotografía. En este caso, aquí, si me preguntan de manera personal, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo recomiendo? Porque yo voy a vender, yo voy a expresar mis capacidades, mis aptitudes, mi experiencia laboral. Es decir, cuando la persona me conozca físicamente y al momento de yo estar hablando, va a saber quién soy. Pero es hasta la entrevista que se da eso. No podría yo mandarlo, no se recomienda que se mande una fotografía porque no tendría mucho sentido. ¿Sí me explico? Conozco y la veo la persona en fotografía, pero realmente no nos podemos basar por el físico de una persona, sino por la capacidad que tiene, cómo se maneja, cuáles son sus cualidades. Y una fotografía siento que limita esa parte. Siento que al momento de ver una persona, el ser humano siempre a lo mejor tiende a tener una impresión, a tener una visualización. Entonces no es recomendable. Yo no recomiendo que pongamos una fotografía en un resumen, sobre todo si es de manera muy profesional. No, definitivamente no. Ok, muchas gracias. Oye, y con este tema justo que acabas de decir, donde nosotros podamos demostrar nuestras capacidades o nuestras habilidades y que esto sí debe ir bien plasmado en el resumen, aquí en este aspecto, ¿cuántos trabajos o cuántos, cuál es la experiencia máxima que pudiéramos plasmar en nuestro currículum? O sea, que hasta dónde, hasta cuántos años o cuántos empleos atrás. Ok, perfecto. Se recomienda que sean mínimo 3 empleos, es decir, empezamos desde el último empleo, posteriormente el que seguía atrás y así sucesivamente. El primero, es decir, el último empleo que tuve es el primero que va. ¿Verdad? Y luego posteriormente los otros dos. La experiencia realmente esto sería subjetivo porque habemos personas que tenemos un año de experiencia, habemos personas que tenemos a lo mejor en un año tenemos 2 trabajos y depende del tipo de trabajo en el que uno se haya desenvuelto, pero casi siempre cuando abren una posición o va a haber una vacante, la vacante especifica, es decir, tienes que tener 1, 2 o 3 años de experiencia. Si yo sé que yo tengo esa capacidad de experiencia, tengo 1 o 2 años, ok, encajo, perfecto, me animo, aplico, me postulo, porque sé que puedo tener posibilidad porque cuento con la experiencia. Si no cuento con la experiencia, hay vacantes que especifican, si no cuenta con la experiencia, por favor, no aplique.
Incluso dice así porque requieren que se tenga técnicamente cierta experiencia para aplicar para esa posición y eso nos lo da la misma posición. Les digo, casi siempre los empleadores tratamos de poner en la aplicación, en la vacante, si se requiere experiencia y cuánta experiencia se requiere. Entonces uno al ver eso dices, ok, tengo la posibilidad porque tengo los años de experiencia que me está pidiendo. ¿Ok? Mira, nos acaba de llegar una pregunta y nos dice que si la persona estuvo menos de un año, ¿sería común que te pregunten por qué te separaste de este empleo o bueno, del empleo donde estabas? Sí, se vale. Y es muy común que la pregunten es, ¿por qué? ¿Por qué estás decidiendo cambiar de compañía? ¿Por qué? Porque entonces ellos quieren saber, y ahí vuelvo al tema de uno ser honesto. Uno tiene que ser honesto, pero tiene uno que ser positivo. No se vale decir, me quejo y digo, no, es que me trataban muy mal, mi jefe no era bueno conmigo. No, no, no. Uno tiene que ser profesional en todo momento. Y si hubo algo, una discrepancia, hubo un desacuerdo, ok, hubo un desacuerdo, pero yo no voy a proyectar eso, voy a ser honesto tratando de ser lo más positivo posible. Es decir, porque tengo otras metas o siento que en esta compañía puedo aportar nuevas oportunidades, siento que en esta compañía puedo aportar un plus, siento que en esta compañía puedo desarrollar o incrementar o ir creciendo en mi carrera. Entonces, si uno ya investigó previamente el puesto de trabajo, si uno ya tiene el conocimiento de eso, uno podría decir también como, bueno, quiero asumir nuevas responsabilidades, quiero nuevos conocimientos, quiero hacer algo mejor. Entonces, la parte donde, ¿por qué dejaste la otra compañía? Simplemente porque quiero nuevas responsabilidades. Sería una excelente respuesta decir, quiero nuevas responsabilidades, quiero cambiar, hacer algo nuevo, hacer algo que pueda agregar valor a mi carrera, crecer en este ámbito. Y podría decir uno incluso, siento que esta compañía me da esa oportunidad y me gustaría comprobárselos. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Eh, no, de momento creo que terminaron las preguntas. Bueno, igual de este lado ya no tenemos como alguna otra. Ok, pues muchísimas gracias. Espero que esta sesión les haya ayudado en verdad. Agradezco mucho la oportunidad a Miss Zureika por esta sesión, este taller virtual y quedamos a sus órdenes. Cualquier pregunta o comentario, estoy a sus órdenes. Miss Zureika, si tienen alguna otra pregunta después de la sesión, amablemente, con mucho gusto, yo les respondería. Muchísimas gracias y espero verlos en presentaciones futuras. Claro que sí, al contrario, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Gris, por este pequeño taller, la verdad muy nutrido de muchos buenos consejos y pues cualquier duda, pregunta, te la haré llegar de inmediato y pues muchas gracias por la colaboración a nombre del Consulado de México aquí en McAllen y está a nombre del cónsul titular Froilán Yesca Cedillos, pues les agradecemos mucho su participación y su asistencia a este pequeño taller. Muchas gracias, un placer, que pasen muy buenas tardes. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego.